Chaco se encuentra ubicado en el norte argentino. Con un espíritu futbolero, nació Chaco Forever, un 27 de julio de 1913. Todo empezó gracias a un grupo de socios del Club Atlético Sarmiento, que por diferentes variables se separaron para fundar una gran institución. Chaco Forever, con una identidad de fortaleza, empezó a construir historia, con una gran trayectoria y campaña a comienzos de la década del 80. Su primera cancha se situaba en lo que es hoy la principal Plaza España de Resistencia. Vamos a conocer la apasionante historia de este resurgir Forever. Sí, todo se inicia en 1985, donde Chaco Forever se consagra campeón del torneo oficial liguista. En el año 86 inicia lo que fue el primer Nacional B de la historia. Para esto, la AFA, algunas provincias que ya tenían historia en las participaciones anteriores, designa una plaza para esta provincia y una fue Chaco. Por ahí hubo una pequeña polémica por alguna ley, pero finalmente de manera deportiva Chaco Forever accede a este primer Nacional B en 1986. Inmediatamente en la otra posterior temporada, 87-88, se da la segunda participación. Nuevamente Forever hace una gran campaña finalizando en cuarta posición. Mandillú es el que asciende en aquel torneo y bueno, ahí tuvo un largo peregrinar, digamos, hasta llegar a la final octogonal, donde venció a Estación de Quequén, Colón de Santa Fe y Huracán en semifinales para enfrentar a un San Martín de Tucumán que venía solamente a jugar 30 partidos para llegar a esta final, mientras que Chaco Forever había llegado a un número de 50 partidos. La verdad que una cosa ilógica, y bueno, San Martín de Tucumán lo venció de manera merecida, pero siempre hay que contar ese pequeño detalle que San Martín de Tucumán vino un poco más descansado. Estoy en la localidad de Margarita Belén, distante a 25 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Este lugar es donde reside Daniel El Chango Cravero, uno de los máximos ídolos, o tal vez el máximo, de la institución albinegra, que como jugador logró salir campeón y ascender a la máxima categoría del fútbol argentino, y luego como entrenador devolverlo a donde está hoy, a la segunda división del fútbol grande de la República Argentina. Vinimos hasta acá y esto nos decía Daniel El Chango Cravero. Esos son los mejores cuando uno jugaba, cuando recién empezaba los viejos Nacional B, que vino Osvaldo Díez, que había un montón impresionante de jugadores. Forever en esa época te pagaba una semana de hotel y una semana de comida y venían jugadores a probarse de todos lados, de Uruguay, de Paraguay, brasilero. Yo me acuerdo que entrenábamos en el Centro Empleado de Comercio y cuando estábamos dando la vuelta a la cancha en un arco, la fila llegaba hasta el otro arco. Imagínate los jugadores que venían. Y bueno, nosotros los del club decíamos, ¿qué vamos a quedar nosotros con tanta gente que venía? Y la verdad que don Osvaldo Díez hizo un trabajo impresionante porque, bueno, quedaron los jugadores que tenían que quedar y, bueno, de ahí empezó todo lo bueno de Forever. Durante las primeras temporadas en esos viejos torneos Nacional B, no fue fácil para el conjunto albinegro afianzarse en esa categoría. Después de varias temporadas logra el ascenso en el año 89-90, en esa temporada donde luego de remontar una primera mitad de campeonato en la que lo encontraba peleando las últimas posiciones, y bueno, un sprint final que lo lleva a disputar un partido definitorio con Lanús en este mismísimo estadio, en este arco que tengo a mis espaldas, fue testigo de esa victoria por 1-0, en el que Chaco Forever logra el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino. Lo que mejor hizo Chaco Forever en esas 3 primeras temporadas fue mantener una base de jugadores chequeños más algunos foráneos como Parrado, Garguini, Nuremberg, sumados a los jugadores locales. Y bueno, la verdad que llegaron algunas promesas muy jóvenes en aquellos momentos como Chiche Sosa, Chato Rosas, que luego hicieron historias más adelante en otros clubes. Y bueno, se dio un ascenso, la verdad que increíble. Recordemos que al cabo de la primera rueda Lanús le llevaba muchos puntos de ventaja, sin embargo Forever gana
allí a Lanús en calidad de visitante, le saca un invicto de la verdad una racha muy importante que llevaba Lanús y bueno, de a poquito fueron escalando posiciones hasta llegar a aquel inolvidable 27 de mayo de 1989. ¿Qué recuerdo tenés de esa tarde, ¿no es cierto?, del partido contra Lanús, esa victoria 1-0 que le dio el ascenso a la máxima categoría? Sí, del día anterior me acuerdo que fue una cosa de loco que no concentramos, que vinimos para concentrar. Yo vine en una bicicleta, me fui de vuelta a mi casa y al otro día no podíamos ni nosotros entrar a la cancha de la gente que había, porque teníamos que llegar al vestuario y no podíamos llegar porque estaba vallado por todos lados, lleno de gente por todos lados. Pero la verdad que ya te digo, uno siempre cuando arrancan esos procesos, nunca te imaginás que vas a terminar en lo que terminó. Y la verdad que teníamos un gran grupo humano que hasta ahora a veces se juntan los muchachos, yo cuando puedo voy. La vez pasada que nos estuvo visitando Mario, Norenberg, Gargini, la verdad que unos muchachos bárbaros, unos jugadores espectaculares. Y bueno, por eso se logró todo lo que se logró. Después de un primer tiempo, donde 30.000 espectadores, 28.000 haciendo fuerza para los chaqueños, 2.000 que se fueron recorriendo 1.100 kilómetros, en el segundo iba a producirse esta jugada. Ese transitorio 1-0 le estaba dando el título al equipo de Chaco Forever. Y porque en un momento pudo cambiar la historia. Villagrán y el travesaño. Era el último minuto del partido. Si llegaba a la igualdad, era para Lanús, pero aquí la euforia fue para Chaco Forever, campeón del Nacional B. Mencionamos a Chipoleti de Río Negro como uno de los equipos que se cruzó siempre en el camino de Chaco Forever cada vez que logró un ascenso. Y bueno, y en ese camino siempre se cruzó en el camino de Chaco Forever un equipo particular, podemos decir un equipo del sur del país como Chipoleti y Río Negro, que también los mismos colores que Chaco Forever, pero siempre se cruza, y decimos siempre porque después, que vamos a repasarlo después más adelante en la temporada 2021, pero en los primeros campeonatos de la vieja Primera Nacional, como se domina hoy, en esa época el Nacional B, se cruzaba también con Chipoleti de Río Negro, ¿no es cierto? Así, totalmente. Y fíjate, otra historia que los une en aquellos viejos nacionales. Para llegar a esos viejos nacionales de primera división, tanto Chipoleti como Chaco Forever deberían ganar primero en su provincia el torneo y luego jugar con los campeones de las provincias aledañas para recién poder acceder a jugar contra los equipos en esos torneos nacionales de primera división. Y bueno, los une que tanto Chaco Forever como Chipoleti de Río Negro son los equipos del interior, tanto del sur como del norte de nuestro país, que más veces ganaron el regional en 6 ocasiones. Hay que aclarar que, por ejemplo, San Martín de Tucumán jugó más ediciones, pero ellos no disputaban el regional. Por eso es la verdad que es muy grandioso lo que hicieron en aquellas épocas tanto Chipoleti como Chaco Forever. El plantel, algunos jugadores de ese plantel se lesionaron mucho. No era un plantel largo, por ahí también la cabeza, el cuerpo técnico se confió un poquito y se produjo un declive. Ya el clausura fue muy difícil remontarlo y bueno, se da el descenso, la vuelta al Nacional B y ya se empezaban a ver algunos problemas económicos, lo que a la postre llevaría después a una situación muy fea, ¿no? Vuelve Chaco Forever a la segunda categoría del fútbol argentino, logra mantenerse, ¿no es cierto?, un año, pero después sí, ¿no?, en caída libre. Sí, fueron 3 temporadas donde tuvo Chaco Forever y bueno, en la temporada 93-94 los problemas económicos eran gravísimos. Los dirigentes de aquella época quisieron tirar un manotazo ahogado, como se dice comúnmente. Vinieron algunas personas inescrupulosas, delincuentes con el nombre de Sol de América Sociedad Anónima y bueno, la verdad que era todo un fraude, lo que hizo más caótica la situación. Los refuerzos que habían venido se fueron, quedaron como siempre los jugadores locales que tuvieron que dar la cara junto a algunos pocos veteranos foreanos, no mucho, y bueno, se dio el descenso igualmente por un solo tanto, como siempre. Forever la peleó hasta el final de forma aguerrida, algo que lo caracteriza a lo largo de su historia. Igualmente se dio el descenso por un punto en aquel junio de 1994. Y son cosas que duelen porque uno lo sufrió de chiquito. Yo, todo, mi papá, mi mamá venían a la cancha, yo venía caminando
a la cancha a entrenar y uno se acuerda de todas esas cosas, de los sacrificios que hizo todo por el club, por todo, y que se vaya todo al diablo así, le duele a todo el mundo. Yo conozco a gente que es el hijo, del abuelo, del padre, y todos se recuerdan eso, entonces va quedando en las familias y se hace muy duro esos momentos cuando te va mal.